Bueno, hermano Julio, de verdad que para mí es un honor tenerlo aquí en el canal y, y poderle confiar a usted, mi hermano, esta parte. Se me ha preguntado por qué algunos versos, y son versos paralelos, por ejemplo, el de Primera de Crónicas, capítulo 21, primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo a Israel. Vamos a hablar del censo o contextualiza el censo, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. La duda, hermano, sobre estos dos versos, y es una duda que se la traslada a usted de parte de los hermanos de la iglesia, es que a ellos se les está enseñando que Jehová es Satanás, que en base a estos versos el uno dice: e incitó Jehová a David a hacer el censo, pero el primer libro de Crónicas dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo a Israel. Entonces dicen aquellas personas que están inquietando el corazón de los hermanos con esta predicación: no diga Jehová, no hable de Jehová, porque Jehová es Satanás. ¿Cómo podemos explicarle a los hermanos este verso? ¿Cómo poder mostrarles a ellos que un verso no es el contexto del otro, o es Jehová Satanás? Mi hermano Julio, por favor. Gracias, hermano Alexander. Sí, vamos a hablar acerca de este tema, vamos a exponerlo ampliamente, vamos a mostrar un análisis completo, vamos a ver de dónde viene esta falsa información, todas estas doctrinas que quieren venirse a confundir a los santos, y vamos a estar entonces haciendo un análisis bien interesante sobre este tema. Aquí tengo una presentación para compartir y voy a pasarla aquí en la pantalla. Voy a pasarla acá para que podamos entonces entrar en esta disertación de la palabra de Dios. Bueno, el tema, como lo plantea el hermano Alexander, es un tema que ha llevado a pensar de que hay contradicciones en la Biblia. Algunas personas dicen que la Biblia se contradice, porque según eso, en dos textos paralelos que están hablando acerca del censo realizado por David, que son el segundo libro de Samuel capítulo número 24 y primero de Crónicas capítulo número 21, se están hablando unas cosas que parecieran contradictorias, pero la palabra de Dios no se contradice, lo vamos a mostrar, lo vamos a demostrar, y vamos a hacer un análisis bien interesante sobre estos dos versículos de la Escritura. Eh, entonces, la supuesta contradicción, como la ha planteado el hermano Alexander, como se la han transmitido a él, es: ¿quién incitó a David a contar los hombres aptos para la guerra en Israel? Segundo libro de Samuel 24:1 dice que Dios fue el que lo hizo, el que incitó a David a contar a los hombres aptos para la guerra, mientras que primer libro de Crónicas, capítulo número 21, versículo 1, dice que el que lo hizo fue Satanás. Vamos a mirar entonces esas porciones de la escritura aquí de una manera visual para poder entender. Segundo de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Fíjense ustedes aquí que en segundo libro de Samuel 24, versículo 1 dice que Jehová incitó a David, ¿cierto?, a que realizara un censo. Dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero cuando vemos
Segundo libro, cuando vemos primero de Crónicas 21:1, ahí me disculpan porque esta cita me quedó mal acá, es primero de Crónicas 21:1 acá. Leemos que la palabra de Dios dice, en primero de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces nosotros estamos viendo que por un lado se está diciendo en el segundo libro de Samuel 24:1 que fue Dios el que incitó a David a realizar el censo y mientras tanto, el primer libro de Crónicas, capítulo número 21, versículo 1, dice que fue Satanás el que lo hizo. Entonces, ¿será que hay alguna contradicción en la palabra de Dios? No, no la hay. Lo vamos a demostrar. ¿Será que entonces la conclusión a la que podemos llegar es que Jehová es Satanás? ¿Será que a esa conclusión es a la que se debe llegar? ¿A esa blasfemia? ¿A semejante blasfemia? ¿Será que eso es lo que está pretendiendo la palabra de Dios? No, de ninguna manera. Vamos a mirar de dónde vienen estas ideas blasfemas que dicen que Dios es Satanás. O sea, ¿de dónde sacan semejante barbaridad y semejante blasfemia? Vamos a mirar de dónde nace todo esto. ¿Por qué ese tipo de perturbaciones a la fe? ¿Y de dónde han venido? Por allá por el año 144 después de Cristo, hubo un personaje llamado Marción. Marción fue un gnóstico que tomó ideas cristianas y las mezcló con el gnosticismo. Los marcionitas fueron una secta herética que fue fundada entonces en el año 144 después de Cristo en Roma por Marción. Según esta secta, según la secta marcionita, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y era un Dios que era un rival del Dios superior y bueno del Nuevo Testamento. O sea que una de las características de los marcionitas era que ellos estaban hablando de dos dioses. Un Dios malo en el Antiguo Testamento y ese Dios era rival del Dios que era el Dios bueno y superior del Nuevo Testamento. Así ellos creían. Entonces ellos decían que todo el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Jehová, que entonces ese Jehová era el Dios malo, era el mismo Satanás. Desde allá sale esa idea de los marcionitas. ¿En qué se apoyaban los marcionitas para dar semejante argumento? Ellos decían, por ejemplo, que el Antiguo Testamento contiene historias como las de Dios ordenando la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios mandando que se aniquilara a los cananeos y muchas otras relacionadas con el juicio y la ira de Dios. Por ejemplo, cuando Dios también manda a que se destruya el mundo antiguo por medio de un diluvio, en el cual fallecieron muchísimas personas. Entonces, los marcionitas afirmaban que estos textos de la escritura que se pueden ver en el Antiguo Testamento, que estos representaban a una deidad guerrera primitiva en contradicción con las enseñanzas avanzadas que se ven en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús hablando sobre que nosotros debemos amar al prójimo y volver la otra mejilla, que nosotros debemos bendecir a los que nos aborrecen, y todas esas otras expresiones que da Jesús en el Nuevo Testamento y sobre todo la enseñanza que aparece en el Sermón del Monte. Entonces, estos marcionitas decían que habían dos dioses, un dios primitivo, vengador, un dios guerrero, que se oponía a un dios superior, a un dios de amor que se encuentra en el Nuevo Testamento, y entonces ese Dios primitivo, ese Dios guerrero, ese Dios malvado, es el mismo Satanás. Así lo decían. Ahora también hemos encontrado algunas personas que dicen que el nombre Jehová no se puede pronunciar porque es blasfemo, es pagano, y que entonces que al decir Jehová se está diciendo prácticamente el nombre de un ídolo o está hablando prácticamente el mismo Satanás. Ya nosotros hicimos un programa en una oportunidad anterior en compañía del hermano Alexander y en compañía del hermano Luis Polo, donde hablamos de que el nombre de Jehová no es blasfemo ni pagano. Ya explicamos sobre eso.
Entonces, los hermanos que quieran saber sobre ese tema y ampliarlo, lo pueden ver buscando ese video. El nombre de Jehová no es blasfemo ni pagano. Hay una explicación amplia sobre ese tema. Pero ahora nos vamos a concentrar en este asunto donde los enemigos de la fe han levantado una mentira para decir que Jehová es el mismo Satanás y toman estos textos que acabamos de mencionar para pervertir y salir con esa idea blasfema. Es una idea realmente blasfema. Es una idea que ataca al mismo Señor de la Escritura, al mismo Dios que ha creado todo y lo quiere presentar como si fuera el malo, como si fuera el enemigo de nuestras almas, y eso no puede ser. Pero fíjense, hermanos, ustedes, siempre que llegue una mentira de estas, ustedes tienen que mirar de dónde vienen. Y precisamente Marción era un gnóstico, un hombre que aborrecía la palabra del Señor, la tomó solamente para pervertir las ideas de la Escritura, para él condenarse prácticamente. Y nosotros no debemos permitir que este tipo de ideas que vienen desde el mismo infierno realmente vengan a hacer daño a nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe y nosotros creemos que la palabra de Dios revela a un solo Dios desde el Antiguo y pasando por todo el Nuevo Testamento. Siempre la Biblia habla de un solo Dios en el Antiguo Testamento y habla de un solo Dios en el Nuevo Testamento. Y la Biblia nos dice que ese Dios del Antiguo Testamento iba a ser manifestado en carne, y en el Nuevo Testamento vemos a ese Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne. Es decir, los dos testamentos de la Escritura se complementan de una manera preciosa y no hay ninguna contradicción entre ninguna parte de la Biblia, como lo vamos a seguir aquí demostrando. Cuando nosotros estamos hablando del censo, tenemos primero que entender por qué razón la realización del censo se constituyó en un pecado. Eso es lo primero que nosotros debemos dejar claro. Porque han salido muchas ideas cuando no se entienden las cosas bien. Hay gente que piensa que el hecho de contar personas o hacer un censo ya es pecado de por sí, pero la palabra de Dios está mostrando que no es así. O sea, el censo de David se convirtió en pecado fue por alguna razón, pero no porque el censo como tal sea un pecado. El censo sirve para muchas cosas. Un censo que se realiza sobre una población sirve para muchísimas cosas. Cosas que pueden ser buenas o cosas que pueden ser malas. Pero el censo en sí no es malo. El censo en sí no es malo. Entonces, ¿por qué razón la realización del censo que hizo David se constituyó en un pecado? Fíjense que cuando se le dio la orden a Joab, el jefe del ejército, para que fuera y contara a la gente, dice que este hombre le respondió a David: añada Jehová al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? O sea que fíjense que no solamente se percibía de parte digamos, de lo que estamos hablando aquí dentro del mundo espiritual, que eso sí iba a ser pecado, sino que el mismo Joab, el general del ejército de David, se estaba dando cuenta que eso que ellos iban a hacer se iba a convertir en un pecado para Israel. ¿Por qué razón? Ya vamos a ver. Vamos a ver por qué razón ese censo en específico se estaba convirtiendo en algo perverso. Mire que también vemos en el primer libro de Crónicas 21, del 7 al 8, que dice: asimismo esto desagradó a Dios. O sea, haber hecho ese censo desagradó a Dios. E hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Entonces fíjense ustedes acá que se está mostrando que ese censo en específico fue un censo donde David pecó gravemente al hacer esto. Vamos a mirar por qué entonces ese censo en específico fue un censo que se constituyó en un pecado. El censo como tal no era pecado. Hacer un censo como tal no era pecado, porque el mismo Dios mandó a Moisés en varias oportunidades a hacer censos. El mismo libro de Números precisamente se llama Números porque en ese libro se registra que varias veces se contó al pueblo de Israel. Se contaron las tribus, se contó la gente, cuántos eran, todo eso. Entonces, hacer censos no es pecado. El mismo Dios mandó a Moisés
a hacer censos varias veces, como lo hemos dicho, y lo vemos, por ejemplo, en Números, capítulo número 1, versículos del 1 al 3, donde dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, y le dijo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Entonces, fíjense ustedes acá, cómo Dios le da una orden a Moisés para que él realice un censo. Y, lógicamente, vemos que cuando Moisés realiza ese censo no hay pecado. O sea que otra vez volvemos a la misma conclusión que yo les estoy diciendo, y es que hacer un censo no es pecado. El pecado era lo que estaba detrás del censo que estaba haciendo el rey David. Entonces Dios mandó a hacer censos en varias oportunidades. Pero resulta que cuando Dios mandó a hacer censos, en la ley de Moisés se estableció una ley de los censos. O sea, había una ley que cumplir todas las veces que se hiciera un censo. Y eso fue lo que David no cumplió. Fíjense que en Éxodo, en el capítulo número 30, de los versículos 11 al 12, dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Vean. En el pueblo de Israel, por lo general, cuando se hacía un censo, ese censo se hacía para contar cuántos hombres podían salir a la guerra. Por eso se contaba a los hombres que tuvieran de 20 años para arriba, porque de 20 años para arriba es cuando en Israel los hombres debían salir a la guerra. ¿Sí? Entonces se contaban a partir de esa edad cuántos podían salir a la guerra. Pero entonces la palabra de Dios nos muestra que para que el pueblo no se fuera a sentir orgulloso por la cantidad de soldados que tenían, y recuerden ustedes que en ese tiempo el número de soldados era muy importante, precisamente porque el armamento que había era un armamento que hacía que la gente tuviera que tener una lucha cuerpo a cuerpo principalmente. Es decir, la lucha cuerpo a cuerpo era una lucha muy importante en esas guerras antiguas. Hoy en día nosotros entendemos que la tecnología ha cambiado las cosas y que muy pocos hombres pueden vencer a muchos hombres utilizando un arma letal, un arma de guerra manipulada a través de la tecnología. Pero en ese tiempo el número de efectivos de un ejército era demasiado importante, por cuanto la batalla cuerpo a cuerpo era muy importante en aquel momento. Entonces, cuando un pueblo comenzaba a crecer en número de efectivos, cuando un pueblo se iba haciendo grande en número de hombres que podían salir a la guerra, entonces ese pueblo podía sentirse orgulloso de ese número de efectivos que tenía, de ese número de soldados que poseía, y podía creer que las hazañas en las guerras las iban a conquistar por el poder humano. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que no es con fuerza, ni es con espada, ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es decir, aunque el número de hombres era algo que podía traer orgullo para el pueblo de Israel, Dios siempre quería que ellos confiaran en Él y entendieran que la fuerza para vencer a los enemigos era en el poder de Dios, no en el número de los hombres que tuvieran. Se contaban los hombres porque era necesario llevar unas cifras y organizar el ejército. Pero no era para que ellos se enorgullecieran del número de varones que tenían listos para guerrear, sino que era para llevar esas estadísticas y poderse organizar. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Dios le dijo a Moisés que todas las veces que se realizara un censo, dice que se debía dar el rescate a Jehová por la persona contada. Dice, para que ustedes tengan presente que el hombre que fue contado entienda que la vida de él le pertenece porque Dios se la dio. O sea, tiene vida porque Dios se la dio.
No se ponga a enorgullecerse y dése cuenta que lo contaron y entonces antes debes dar una ofrenda por el rescate de su vida cada vez que fue contado. Por eso dice, vea, habló también Jehová a Moisés, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya entre ellos mortandad cuando los hayas contado. Y nosotros vemos aquí en el relato de David que ahí no se pagó ninguna ofrenda. Entonces, por lo tanto, vino una mortandad porque ellos estaban desobedeciendo la ley del censo que Dios había puesto ahí en los mandamientos que Dios dio por medio de Moisés. Seguimos leyendo Éxodo 30, versículo 13, dice, esto dará todo aquel que sea contado, dará medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. ¿Sí? Entonces, debían dar esa ofrenda, debían dar medio ciclo, cada persona debía dar eso, cada uno de los hombres que fue contado. Dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Todos tenían que dar medio ciclo, mostrando que las vidas tanto del rico como del pobre son iguales delante de Dios, valen igual delante del Señor. El mismo valor se tenía que pagar, medio ciclo. Dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, ahí estamos viendo que todas las veces que hubiera un censo, todos los hombres contados tenían que pagar medio ciclo. Esa era la ley del censo, para que no se enorgulleciera el corazón de los hombres pensando que en la grandeza de su ejército iban a vencer a los enemigos, sino para que se dieran cuenta que las vidas de ellos eran de Dios y por eso tenían que pagar un rescate por sus personas para que no hubiera mortandad. Pero en el caso del censo de David, nosotros no vemos que se hubiese hecho eso. Por lo tanto, eso ya se constituía en pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el censo de David? David estaba deseoso de saber cuántos hombres tenía en su ejército. Parece que él había visto que el número del pueblo de Israel había crecido, estaba orgulloso de eso, ¿sí? Llegó a una altivez de creer que con su ejército era que él iba a vencer, y aparte de eso desconocieron toda la ley del censo y no la aplicaron y por eso hubo mortandad dentro del pueblo de Israel. Entonces eso fue mal hecho de parte de David porque él estaba confiando en las fuerzas de su propio ejército y se estaba alejando de Dios y por esa razón eso se convirtió en pecado. Esa es la razón por la cual ese censo se convirtió en pecado, porque no lo hicieron para buscar la gloria de Dios, sino para buscar la gloria del hombre, para pensar que con las fuerzas de su ejército ellos iban a vencer a los enemigos y no entender que no es con espada ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Lo mismo nos puede pasar a nosotros en muchas oportunidades donde de pronto nosotros, por ejemplo, queremos saber cuánto dinero hay en el banco o cuánto suman nuestras propiedades, no buscando eso para darle la gloria a Dios, sino para enorgullecernos y se convierte en un pecado. ¿Sí? O cuando nosotros estamos pensando en nuestra confianza propia y nos estamos apartando de la confianza de Dios. Entonces, precisamente eso se convierte en pecado y eso fue lo que ocurrió en aquella oportunidad. Entonces, habiendo entendido ya por qué el censo fue un pecado, por qué se constituyó en un pecado, ahora sí vamos a entrar al análisis de esa supuesta o aparente contradicción que no existe. Lo vamos a demostrar que no existe. Entonces, ¿quién fue el que incitó a David para contar a los hombres aptos para la guerra de Israel? Segundo libro de Samuel 24:1 dice que fue Dios el que lo hizo. Primer libro de Crónicas 21:1 dice que fue Satanás el que lo hizo. Vamos a mirar aquí entonces algo que nos va a ayudar a entender por qué segundo de Samuel 24:1 dice lo que dice y por qué primero de Crónicas 21:1 también dice lo que dice y que no hay contradicción en esto. La escritura nos dice
en Santiago 1:13, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Partiendo desde esta porción de la escritura, vamos a hacer el análisis de cómo ocurre una tentación, porque precisamente al entender eso de cómo ocurre una tentación, y la Biblia nos muestra cómo ocurre una tentación, cómo se prepara una tentación para un hombre desde el mundo espiritual, entonces, entendiendo eso, nosotros vamos a poder dar la explicación a estas porciones de la escritura y vamos a demostrar que no hay ninguna contradicción. Pero vamos a partir de Santiago 1:13. La Biblia dice que cuando alguno es tentado, nunca diga que Dios es el que lo está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios tampoco tienta a nadie. Eso lo dice la escritura clarísimo, ahí en Santiago, capítulo número 1, versículo número 13. Cuando nosotros leemos en Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo número 22, versículos del 31 al 32, estamos viendo un caso donde Jesucristo le habla a Simón Pedro acerca de una tentación que él iba a tener. Y entonces Jesucristo le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire que aquí el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, a Simón Pedro, le está diciendo, Pedro, el diablo, Satanás, te pidió en tentación, ¿sí? Él ha pedido que te puedas zarandear como se zarandea el trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, que en ese momento en que tú estés allá, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿sí? Una vez vuelto, después de ese momento de zarandeo, de ese momento de tentación, tú confirma a tus hermanos. Entonces se está mostrando aquí que para que ocurriera la tentación de Pedro, el diablo primero tuvo que hacer una petición a Dios para que lo dejara tentar a Pedro. Esto está mostrando que Pedro Satanás no podía venir a tentar a Pedro sin primero pedirle permiso a Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí en la escritura. Ahora, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, el libro de Job, el libro de Job es un libro que nos muestra muy bien acerca de esto de las tentaciones. Dice, por ejemplo, en Job, en el capítulo número 1, de los versículos 10 al 12, dice, bueno, realmente todo el capítulo número 1, dice que estaba el Señor, estaba Dios, con todo su número de ángeles en una reunión, y dice la palabra de Dios que allá también vino Satanás. Y vino Satanás y empezó a pedir a Dios que le permitiera tentar a Job. Y por ejemplo, dentro de los argumentos que le daba a Satanás a Dios, era que cómo Job no le iba a servir a Dios si Dios lo había acercado. Mire lo que le dice el diablo a Dios acerca de Job. Le dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Tú no has puesto como una cerca, una protección alrededor de todo lo que Job tiene y alrededor de él mismo y de toda su casa. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y entonces dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Fíjense ustedes algo aquí. El diablo está diciendo que Dios extienda la mano y toque todo lo que tiene, pero realmente no fue Dios el que hizo eso. El que hizo eso fue el diablo. El diablo le pide
a Dios que le permita tentar a Job, y entonces Dios se lo permite. Dios le da la oportunidad al diablo de que pueda tentar a Job, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí, en el caso de una tentación, que Dios da el permiso, pero el que verdaderamente tienta, el que es el tentador, es el diablo. El diablo es el verdadero tentador. Pero el diablo no puede tentar a Job si Dios no le da el permiso para hacerlo, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir de lo que ocurre cuando hay una tentación? Y en el caso particular, en el caso de David. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que Satanás incitó a David a realizar el censo porque él fue quien tentó a David para que lo llevara a cabo. El censo era algo malo, ya nos dimos cuenta. El censo era una confianza en las propias capacidades humanas, en el propio orgullo humano, en las propias capacidades humanas, en la fuerza humana, en el poder de un ejército humano. Entonces, como eso era algo malo, fue Satanás el que realmente incitó a David a realizar el censo. Fue Satanás entonces el que tentó a David para que ese censo se llevara a cabo. Pero también se puede decir que Dios incitó a David para que realizara el censo porque fue Dios el que permitió que el diablo tentara a David y también permitió que David censara al pueblo. Dios permitió todo eso porque Dios es soberano. Si Dios no hubiera querido que eso se dé, no se da, pero Él lo permitió, lo permitió. Entonces, ahí estamos viendo la razón por la cual también podemos decir que Dios incitó a David, ¿sí? Entonces, no es que haya ninguna contradicción en los textos de la Escritura. Lo que hay que entender es cuál es el rol de Satanás en una tentación y también cuál es el rol de Dios cuando ocurre una tentación para los hombres. Entonces, Satanás incitó a David a realizar el censo porque él fue quien tentó a David para que lo llevara a cabo, pero Dios también incitó a David para que realizara el censo porque Dios permitió que el diablo tentara a David y también permitió que David censara al pueblo. Jehová el Señor, como la autoridad final, permitió el censo. Y como siempre se hace en el Antiguo Testamento, se le atribuye a él en este pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo número 24, versículo número 1. Podemos también responder a esos otros argumentos que yo planteé al principio acerca de que el Antiguo Testamento presenta a una deidad primitiva que llena de odio, llena de venganza y que llena de deseos de guerra y de sangre. Podemos responderlo. Bueno, y mientras tanto se dice que el Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios que es completamente diferente y que eso demuestra que hay dos dioses, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Eso se puede derribar entendiendo lo siguiente, mire. El Señor Jesucristo declaró que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, todas las ordenanzas, todos los mandamientos, todas las leyes que fueron dadas en el Antiguo Testamento, se pueden resumir en dos mandamientos, en los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. O sea, que nosotros estamos viendo que todo el Antiguo Testamento se resume en los mandamientos del amor. El amor a Dios primeramente y segundo, en amar al prójimo, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 22, versículo 37. Porque el Señor Jesucristo dijo, porque eso de no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no jurarás falso, y todas estas mandamientos se resumen en amarás a Dios y amarás a tu prójimo, ¿sí? Jesucristo mismo también observó que Dios en el Antiguo Testamento había deseado el continuo amor y la misericordia antes que el sacrificio. O sea que fue Jesucristo mismo el que destacó que Dios durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, él lo que estaba esperando eran las obras de amor y misericordia antes que los sacrificios. Eso lo dijo el Señor Jesucristo.
Entonces, fíjense ustedes cómo el mismo Jesucristo no estaba separando entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, porque para él enseñó claramente que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el Padre. Y él dijo, que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Estaba hablando de que solamente hay un Dios para el Antiguo Testamento y hay un Dios para el Nuevo Testamento. Y ese Dios es el Padre. Lo habló el Señor Jesucristo siempre, siempre lo demostró de esa manera. Entonces, por ejemplo, en Ezequiel, en el capítulo número 18, en el versículo 23, se ve que Jehová Dios dijo, quiero yo la muerte del impío, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea que hasta en el mismo Antiguo Testamento nosotros estamos viendo la misericordia de Dios. Entonces no se puede decir que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios de amor o un Dios de misericordia. No, antes está diciendo, no vivirá el impío si se apartare de sus caminos. Yo no quiero que el impío se muera, yo no quiero que el impío perezca, yo no quiero que el impío se muera sin la salvación. Yo lo que quiero es que el impío se aparte de sus malos caminos y que venga a mí para que tenga la vida. Eso es lo que quería el Señor siempre. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos cosas muy hermosas. Por ejemplo, vemos que Dios mandó al profeta Jonás a Nínive para que llevara un mensaje. El mensaje era que dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero presten muy buena atención a esto. Ese mensaje llevaba el deseo de Dios de que la gente se arrepintiera. Y de hecho la gente se arrepintió. Y cuando se le predicó ese mensaje, la gente se arrepintió y por eso Nínive no fue destruida, porque hubo arrepentimiento. Por lo tanto, si hay arrepentimiento, Dios no va a ejecutar ese juicio que les había advertido. Ahí está la compasión de Dios. Mientras tanto, nosotros nos damos cuenta que las ciudades de Sodoma y Gomorra, el pecado que había allí era tan grande que no podía pasar inadvertido. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían convertido en un peligro para cualquiera que las visitara, para cualquier extranjero que llegara a las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque estaba corriendo peligro su vida. Hoy en día nosotros escuchamos a la gente cuando, por ejemplo, dicen de alguien que ha abusado o ha violado o se ha aprovechado de personas que no se podían defender. Cuando se les pregunta qué es lo que ustedes creen que se debería hacer con ese sujeto, la gente dice debería matarse. Esa persona merece la muerte. Pues bien, eso era lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Eran personas que se habían corrompido sobremanera y que eran un peligro incluso para los extranjeros que llegaran allí. Nosotros vemos cómo a los dos ángeles que vinieron por Lot, ellos los confundieron con unos seres humanos y los iban a violar públicamente. Iban a hacer todo tipo de atrocidades contra ellos. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que esas ciudades no merecían un castigo por el mal que ellas estaban haciendo? Y eso de la violación que pensaban hacer contra los ángeles, confundiéndolos con seres humanos, era uno de sus pecados. ¿Cuántas otras aberraciones estarían ocurriendo dentro de esas ciudades? ¿Será que ellos no merecían el castigo? Cuando todo el mundo dice que sí, que eso es lo que se merece alguien que ha llegado a semejante nivel de depravación. O sea que eso, en vez de mostrarnos injusticia de parte de Dios, nos está mostrando que Él es bueno, que Él es santo, que Él es justo, que Él no deja a los hombres malos sin el juicio, porque los hombres malos pueden burlar las leyes humanas, pero todos tenemos que dar cuenta delante de la justicia de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos mucho amor y vemos mucha misericordia. Por lo tanto, es una aberración, es una blasfemia decir que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás o que Jehová se está refiriendo al mismo Satanás. Eso es una blasfemia, eso es pecado. Eso es realmente algo abominable, decir ese tipo de argumentos. Y lo peor es que de pronto algunos hermanos en la fe se estén dejando influenciar por esas doctrinas peligrosas que vienen realmente es del mismo demonio. Mientras tanto, por ejemplo, cuando se dice que el Nuevo Testamento solamente habla del amor y de la compasión de Dios, resulta que no. El Nuevo Testamento también está hablando acerca del juicio de Dios. Las declaraciones más fuertes del juicio y de la ira
divina fueron hechas por el propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 23, donde él atacó a los líderes religiosos de su tiempo diciéndoles: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, falsos maestros, ustedes son mentirosos, ustedes han cambiado la ley de Dios y han puesto a sus propias tradiciones como si fueran doctrina bíblica. Ustedes son mentirosos, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy lindos, muy bien arreglados, pero por dentro están llenos de inmundicia, de pudrición. Si esos no son palabras de juicio y de ira fuertes, entonces, ¿qué son? ¿Sí? También la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Mateo 10:34, dice que Jesús dijo que el propósito de su misión no es unir, sino dividir. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Entonces, aquí, ¿por qué se está hablando de esas palabras? Dice: porque desde hoy estará la suegra contra la nuera contra la suegra, por causa del evangelio. Porque muchos, cuando creen en el evangelio, comienzan a ser odiados por su propia familia, comienzan a ser odiados por la sociedad. La escritura dice que cuando viniera una persecución, ustedes mismos van a ser entregados por sus propios familiares, dice la palabra del Señor. De los de su propia casa los van a traicionar y los van a entregar. Entonces nos hemos dado cuenta que el evangelio ha traído también, digamos, esas divisiones, porque el que no cree muchas veces ataca al que cree, y entonces ocurren ese tipo de situaciones, ese tipo de circunstancias. El mismo Jesús, por ejemplo, también dijo que los que no crean serán atados. Por ejemplo, cuando él habla de la parábola del trigo y la cizaña, habla de que se dejen crecer juntamente lo uno con lo otro, pero que al final, cuando venga la siega, la cizaña será puesta afuera, dice, para ser arrojada, dice, a un fuego eterno, ¿cierto? Donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros estamos viendo que la palabra de Dios no hace ninguna división entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, porque siempre lo presenta como un solo Dios. Realmente, que alguien esté diciendo actualmente que Jehová es Satanás por el mal entendimiento de una lectura bíblica, está demostrando que está creyendo en una doctrina diabólica surgida desde un gnóstico llamado Marción, y que se siguió repitiendo durante mucho tiempo en la secta de los marcionitas, y que también con el tiempo la hemos visto resurgir en algunos otros grupos. Por ejemplo, la secta Creciendo en Gracia, que fue liderada por José de Jesús Miranda, creía también que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Esa secta enseñó eso hasta la muerte de José de Jesús Miranda. Ellos enseñaron ese tipo de cosas. Nosotros no podemos caer en esas falsas doctrinas, en esas falsas enseñanzas, y dejar que nuestra mente se contaminen por el enemigo, y que nuestras vidas vayan a ser destruidas cuando hemos recibido la fe. Así que tenemos que tener mucho cuidado y estar siempre apercibidos para confiar en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús.